Vamos a las interacciones fármaco-nutrientes. Siguiente. Si nosotros comenzamos a ver en qué momento se produce, ¿no? La interacción es la modificación de los efectos tanto del fármaco como del nutriente. Si nosotros enfrentamos ambos productos y hay interacción, ambos se pueden modificar, ¿no? Entonces, si hay formación de quelatos, se bloquean, precipitan, voy a perder el nutriente y voy a perder también el medicamento, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos de cuidar. Siguiente. Y así como salen buenos medicamentos, existe una gran gama de productos farmacéuticos, ¿no? También van siendo utilizados de una forma de repente mejor para el paciente, pero en el caso de la nutrición nos va a interferir, como son los medicamentos de acción prolongada, ¿no? Entonces, facilita la administración, pero hay que ver de qué forma interfiere. Cuando hablamos de interacción fármaco-nutrientes, hay factores que pueden influir en que se den estos casos. Y uno de ellos en relación al paciente es la edad. El paciente niño es diferente su composición, su funcionamiento a un adulto, a un anciano. Nosotros sabemos que un adulto mayor, que ahora ya adultos mayores de los 70, 80 años, ¿no? Porque antes a uno de 50, de 60 ya era un adulto mayor, ahora ya se extendió, ya nuestra esperanza de vida es mayor, 70, 80 años ya no toman un solo medicamento, ya van tomando 3, 4, 5 medicamentos porque nuestro organismo cambia, ya no hay una sola patología, hay 4 o 5 patologías, y a veces lo que se utiliza es la prescripción en cascada. Yo tengo un diagnóstico, utilizo este medicamento me produce una reacción adversa, utilizo este medicamento para tratar la reacción adversa y así sucesivamente, ¿no? Esa es la prescripción en cascada. Depende del estado nutricional. Un paciente depletado, desnutrido, levemente desnutrido, va a conllevar a que esta interacción se genere más rápidamente. Si está en lactancia, hay que ver si atraviesa, ¿no? La leche materna, hay que ver qué medicamentos son los que están afectando. Determinadas patologías, en malabsorción, en enfermedad hepática o renal, ¿no? Afectan el tipo de nutriente y los medicamentos que yo puedo administrar. Las edades extremas requiere aumento de los requerimientos, ¿no? Entonces, en determinadas patologías como malabsorción, voy a tener problemas con el nutriente y con el medicamento. Entonces hay que ver a qué nivel se está haciendo la colocación de la sonda para ayudar, ¿no? Con esto nosotros pretendemos que el paciente mejore, no que se complique o empeore. Otro de los factores que puede influir en la interacción fármaco-nutriente son las características del mismo medicamento. ¿Qué forma farmacéutica estamos utilizando? ¿Qué características farmacocinéticas tiene el medicamento? ¿Cuál es el margen terapéutico del medicamento? ¿Es estrecho, amplio? ¿Cuáles son los efectos farmacológicos y los efectos adversos que me puede generar? Entonces, hay que ubicar de qué grupo de medicamentos estamos utilizando para ver que no haya ninguna interacción. Y lo otro, en relación al soporte nutricional, tiene que ver con el tipo de ubicación de la sonda. ¿Dónde estoy ubicando la sonda? ¿Puede haber interacción a ese nivel o no? ¿Dónde está localizado el tipo de material? ¿No? Como les digo, si se utiliza un material que no es adecuado, muchas veces tienen quelantes, talatos, que la solución que yo estoy administrando, de repente es una fórmula moduladora enriquecida con lípidos, va a arrastrar y lo estoy contaminando más al paciente que ayudar. Las características de la fórmula enteral existen diferentes, ¿no? Fórmulas completas, fórmulas elementales, semi-elementales, enriquecidas con proteínas, con carbohidratos, con lípidos, y las técnicas de administración. Estoy utilizando técnica continua de administración, es una técnica intermitente, en bolos. ¿Qué tipo de técnica estoy usando? Siguiente. En relación al soporte nutricional, entonces, tenemos muchas fórmulas hiperproteicas. Y miren, cuando nosotros comenzamos a hacer el estudio de lo que es el soporte nutricional enteral y ver interacciones, hay muchos fármacos que producen interacción con las proteínas de las fórmulas.
Todas las fórmulas tienen proteínas, salvo las moduladoras calóricas que tienen solamente carbohidratos o lípidos, esas no. Pero de ahí las fórmulas completas, elementales o semi-elementales tienen proteínas. Las sondas con menor diámetro, la administración continua o una técnica inadecuada de lavado de la sonda también favorece la obstrucción. Entonces, si hay una incompatibilidad, se produjo por este mecanismo, voy a obstruir la sonda y lo que tengo que hacer es retirar la sonda. Yo no puedo colocar el estilete o la guía para desobstruir, ¿no? Como si fuera un lavadero, ¿no? Entonces ahí se retira la sonda, algunas optan por el agua, las gaseosas por el gas que tiene, pero también pues tienen ácido fosfórico, ¿no? Entonces ayudo para una cosa y puedo complicar para otra. Cuando el extremo distal se localiza a yeyuno, el riesgo de interacción y de aparición de efectos secundarios es mucho mayor por el tiempo que tienen que estar en una sola línea ambos productos. Siguiente. La población de riesgo. ¿Quiénes son? Los pacientes desnutridos o en riesgo de desnutrición. Por eso, con el soporte nutricional uno se adelanta. Si está en riesgo de desnutrición, ya le vamos aportando ya. No esperemos que llegue a una desnutrición completa. Pacientes que tienen falla de algún órgano. Si tienen problemas hepáticos, renales, ¿no? Entonces van a haber problemas también con la filtración o la depuración tanto de los nutrientes como de los medicamentos. Los pacientes críticos y prematuros, que son los extremos, ¿no? Un paciente crítico recibe una bomba de medicamentos y también requiere de nutrición. Y los prematuros igual, ¿no? Están en proceso de formación. Entonces un bebito pequeño, menos de 1 kilo, muchas veces necesita ese aporte nutricional, pero también los medicamentos que recibe a veces coadyuvan a que esto se complique. Siguiente. Mire, y acá tenemos, ¿no?, la nutrición. Las fórmulas enterales modifican el pH ácido del estómago. Nosotros ahorita estamos con un pH determinado y al recibir algún alimento modifica el pH. Y esto a su vez va a modificar o alterar también la respuesta y la reacción de los medicamentos. Acuérdense que los medicamentos en su mayoría son ácidos o bases débiles. No son fuertes, sino, imagínense, no podríamos administrarlos. Pero son ácidos o bases débiles que al ingresar al estómago, los que se van a ionizar son todos los medicamentos básicos, porque hay una reacción ácido-base. pH ácido del estómago con el medicamento que es una base débil se ioniza, ¿no? Entonces ahí se altera. Mientras que los que no se ionizan son los ácidos y eso sí, al no ionizarse pasan rápidamente, ¿no?, todo el tracto intestinal y se van a absorber mejor. Y al revés, en el intestino, ¿qué tenemos? Un pH de neutro a básico. ¿Quiénes se van a ionizar? Los medicamentos ácidos. Reacción ácido-base, contrario. ¿Y quiénes no se ionizan? Los medicamentos básicos. Entonces, si yo tengo una sonda en yeyuno, que es básico, y mi medicamento es una base débil, se va a absorber rápidamente y va a pasar. Pero si es un ácido, se va a ionizar y va a haber problemas de absorción en él. Siguiente. Las interacciones, ¿qué consecuencias me traen? Por eso es que veíamos los accesos y la terapia nutricional. Se puede obstruir la sonda. Entonces, esta sonda, que me costó 500 soles, 1000 soles, se obstruye y pierdo la sonda. ¿Qué más? Complicaciones gastrointestinales. El paciente comienza con diarrea, náuseas, vómitos, embalonamiento, digestión, porque recibe el alimento, y por lo tanto, ¿qué se opta? Suspensión de la nutrición enteral, cuando fue producto de la interacción. Y ineficacia del tratamiento. Muchas veces puedo perder el nutriente y el medicamento. Entonces dice el médico, ¿qué pasó? Está recibiendo fenitrina cada 8 horas, 100 miligramos y sigue convulsionando. ¿A qué hora le administraron la nutrición enteral? Junto. Ahí está la interacción, ¿no? Forma quelatos con las proteínas, bloquea y se ha demostrado que disminuye hasta el 78-80% la eficacia del medicamento. Eso en el hospital antes ocurría y cuando comenzamos a revisar y hacíamos las visitas,
poníamos etiquetas, rótulos, y va, tiene fenitoína, 2 horas, 1 hora después, y con eso ya las enfermeras se fueron también acostumbrando a que no deben administrar nutrición enteral junto con fenitoína, que es uno de los fármacos más utilizados, más estudiados también. Siguiente. Entonces, existen 3 tipos, ¿no? Interacciones fármaco-nutrientes, dentro de ellos la físico-química, y a veces cuesta hacer entender un poquito esto, que la interacción no es solamente la físico-química, porque a veces queremos verlo. A ver, ¿dónde está el precipitado? No. Cuando es químico no vemos la interacción. Cuando es farmacocinética no vemos la interacción, igual cuando es farmacodinámica, pero sí lo vamos a ver en la respuesta al paciente. Siguiente. Entonces, la interacción físico-química sí es quizás dentro de lo que nosotros plasmamos, la más visual, ¿no? Porque vamos a ver una reacción física donde nos permite ver una aglutinación, un aglutinamiento, precipitación, cuando enfrentamos el medicamento y el nutriente. No intervienen procesos fisiológicos, es algo externo. Yo en esta bolsa mezclo el nutriente y el medicamento, y de inmediato voy a observar, y muchas veces, miren, el nutriente es medio opaco, ¿no? Y en la bolsa no se va a observar el precipitado. Pero luego, si está en infusión, voy a decir, no pasa la nutrición, se quedó retenido, y el precipitado está obstruyendo el límite de la sonda. La consecuencia principal, disminución de la cantidad de fármaco que se absorbe, o también de nutrientes. Si bloqueo proteínas, no voy a poder tener esa cantidad de proteínas ricas que yo coloqué en la nutrición. Las causas puede haber por absorción, ¿no? El fármaco se une a un componente externo frecuentemente. Por ejemplo, hay nutrientes que son ricos en fibras, ¿no? Entonces, dentro de ello, si yo tengo un medicamento que se une a esta fibra, forma ese complejo, ¿no? Que puede generar y por lo tanto disminuye su biodisponibilidad. Recomendaciones cuando son estos tipos de fármaco: separar 2 horas, 1 hora, lo más lejos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que si un paciente tiene retardo del vaciamiento gástrico, también va a mantenerse por más tiempo. Siguiente. Los precipitados se forman, sobre todo, se ha observado, ¿no?, con levodopa, carbidopa, con hierro. El hierro es un mineral, y acá tenemos minerales, forman complejos entre ellos, y vemos ese precipitado, ¿no? Depende de la cantidad también. Si yo en esta cantidad voy a poner 20 gotas, de pronto se va a retardar esa reacción físico-química. Sobre todo cuando son los pacientes con Parkinson, ¿no? Acá en estos casos, si el paciente no mejora y sigue teniendo esos temblores, yo tengo que ver qué es lo que está recibiendo. Entonces, lo que hay que hacer es separar, ¿no?, esos medicamentos de los nutrientes, por lo menos 1 hora, 2 horas, para asegurarnos que no pase ninguna reacción. Modificaciones en el pH. Hay algunos fármacos que son lábiles en un medio ácido, por lo que su paso por el estómago sufren degradaciones, que viene como consecuencia menor absorción. Entonces, miren, cuando hacemos terapia nutricional enteral, hay que estudiar el medicamento también, cuál es el comportamiento farmacocinético, y ver las propiedades físico-químicas del medicamento. Siguiente. Dentro de las interacciones farmacocinéticas, que es el otro tipo, esto ya tiene que ver a nivel de los parámetros farmacocinéticos: absorción, distribución, metabolismo y excreción, ¿no? Se pueden alterar algunas de esas propiedades, y puede incrementarse, disminuir o retrasar, ¿no? Acá es importante ver dónde está ubicado la sonda, en qué posición está el paciente y qué productos son los que va a recibir. Una de las más frecuentes dentro de la interacción farmacocinética es que se altere el proceso de absorción. Si se enlentece, no hay problema, ¿no? El problema es que va a haber el fármaco, pero si yo necesito un efecto rápido y se enlentece, tampoco no es conveniente. Y lo otro es en que se disminuya la cantidad del producto que yo necesito. Si yo quiero que se absorba el 90%, y con esa interacción
estoy evitando el 80%, imagínense, ese 10% nada más que se va a absorber no va a ser de mucho efecto. El sistema microsomal hepático es el responsable de la metabolización de muchos fármacos, por lo tanto está relacionado, ¿no? Si a nivel hepático se metaboliza, cómo está haciendo mi depuración hepática de esos medicamentos. Siguiente. Hay alimentos que modifican el metabolismo, ¿no? Y ustedes saben que una de las vías principales es a nivel de citocromo P450. Hay medicamentos que son inductores, que son inhibidores del metabolismo de otros, por lo tanto, retrasan o aumentan su metabolismo y por lo tanto no van a poder ser absorbidos o voy a tener concentraciones excesivas del medicamento, ¿no? Una dieta rica en proteínas, pero rica en carbohidratos, baja en proteínas, pero rica en carbohidratos, va a reducir el metabolismo, ¿no? A reducir la citocromo P450. Y la dieta también es importante cuando se administran fármacos que van a usar esta dieta. Y la mayoría de medicamentos que van a ser administrados por vía oral pasan por el efecto del primer paso, que es metabolizarse a nivel hepático, ¿no? Siguiente. La interacción farmacodinámica es la alteración de la acción del fármaco, por lo tanto, se potencia tanto como antagonismo, sinergismo, su acción farmacoterapéutica, ¿no? Entonces, hay que ver, eso no lo vemos, pero sí lo podemos ver en la referencia a qué nivel actúa. Entonces, podemos decir que está teniendo un efecto antagónico, de repente algún nutriente con algún medicamento, y estamos administrando simultáneamente y no vemos resultados. Siguiente. Dentro de la interacción físico-química, estos son los casos que pueden deberse a pH, a temperatura, a la duración de la exposición, a la concentración y complejidad de nutrientes, ¿no? Hay que medir el pH para asegurarnos. Ustedes saben que actualmente a veces se abusa del omeprazol, los pacientes se automedican y hay efectos adversos demostrados donde la gente toma por mucho tiempo el medicamento, pero el pH ácido del estómago tiene un objetivo, ¿no? No solamente es ayudar en la digestión de los alimentos, sino también nos protege de ciertas bacterias que pueden ser sensibles a ese pH ácido. Siguiente. Entonces, hay medicamentos que tienen un comportamiento menor, pH ácido menor a 4, ¿no? Tipo acetylcisteína, haloperidol en gotas, sidoculina, metoclopramida, que si nosotros enfrentamos, ¿no? Con un pH básico, pues va a haber una reacción ácido-base y eso es lo que va a precipitar. Y las fórmulas no son ácidas, ¿no? Esto es como un alimento, están dentro del pH neutro a básico. Y con un alimento ácido, pues reacciona. Entonces ahí es donde precipita. Tampoco los extremos, ¿no? Medicamentos básicos con un pH mayor a 10, tipo cetazolamida o minofilina. Entonces, estos extremos son los que pueden llevarme a mí a generar un precipitado. Y si yo coloco dentro de la bolsa el nutriente y estos medicamentos simultáneamente, aparte, que es otro tema, interacción medicamento-medicamento, imagínense lo que voy a generar más acumulación de incompatibilidad, ¿no? Siguiente. El medicamento y el contenido de aluminio, ¿no? Si un paciente tiene la sonda a yeyuno, sabemos que el aluminio es básico, le colocaremos a nivel de yeyuno o necesitamos el efecto local en el estómago. Necesitamos localmente el efecto en el estómago para contrastar justo esa laceración gástrica producida por la acidez, ¿no? Entonces, si es que hay medicamentos y contenido de aluminio, magnesio con calcio de la fórmula enteral, si yo mezclo, también se acomplejan y forman quelatos. Se bloquea y hay precipitados. Y esto sí ocurre casi simultáneamente. Al igual que el sucralfato, ¿no? El sucralfato, que se utiliza para problemas gástricos, también forma complejos con las proteínas. Entonces, antes de llegar, de ejercer su acción, si en el estómago yo lo voy a tener por buen tiempo, el nutriente, y el sucralfato, no va a haber efecto del sucralfato. Y luego, y encima, si es genérico, lo que se va a decir, es genérico, por eso no hay efecto. No,
forma complejos con la nutrición enteral, ¿no? Todos estos medicamentos, por eso es que deben ser separados de los alimentos. Siguiente. ¿Cómo prevenimos? Y esa es la recomendación. No mezclar, y a veces no lo conocemos todos los medicamentos, ¿no? Si a mí me dicen, y este medicamento como esto, tengo que ir a revisar cuáles son sus propiedades físico-químicas, farmacocinéticas, qué tipo de nutriente es la que se está recomendando para el paciente, y ahí evaluar y ver si es posible alguna interacción físico-química. Por lo tanto, mientras no se conoce, hay que separar lo más que se pueda de la alimentación. Hay que utilizar la vía oral si es posible, ¿no? Cambiar la forma farmacéutica, si no tenemos otra alternativa, hay que buscar la forma farmacéutica ideal. Lo ideal, cuando se colocan unas sondas, es colocar medicamentos en jarabe o en solución, pero también la otra contraindicación que tiene es que los jarabes tienen gran cantidad de sorbitol, eso es lo que le da el saborizante y que pueda ser más accesible para los niños, porque los jarabes es para niños. Pero muchos pacientes que tienen sonda y que yo no puedo triturar el medicamento, lo puedo administrar en jarabe, pero hay que tener en cuenta la cantidad de sorbitol que pueda tener, que produce trastornos gastrointestinales. Hay que ver si es posible un intercambio terapéutico, ¿no? Ahora ya se aceptó, recién el día, me parece, 10 o 12 de septiembre ha salido una resolución donde te permite la intercambiabilidad de medicamentos, pero que exige a la empresa que pueda demostrar, ¿no? Que pueda registrar con qué producto yo puedo intercambiar, pero previo a la composición de todo ese medicamento. Y yo recuerdo que hace tiempo la DIGEMIT exigía, pero no se ha cumplido, que los medicamentos deben declarar todos los excipientes que contienen, o los vehículos en el caso de que sean por vía parenteral, porque muchas veces el medicamento no hace la interacción, pero sí el excipiente o el vehículo, y no sabemos qué contiene ni cuánto contiene. Entonces, eso se quedó hace muchos años, que no todos han cumplido. Hay algunos que sí declaran qué cantidad tienen de excipientes o de vehículos. La recomendación, lavar después de cada nutrición enteral. Hay que lavar la sonda para evitar que puedan quedar trazas o restos de la nutrición, y al administrar el medicamento puedan también interaccionar con ellos. Siguiente. Hay que lavar entre cada fármaco y fármaco. Bueno fuera que reciba solo nutrición enteral. A veces recibe nutrición enteral, un medicamento o 3, 4 medicamentos. Entonces, entre cada uno de ellos hay que lavar, ¿no? A veces hay estudios ya donde han demostrado que no puede haber interacciones entre algún medicamento y el nutriente, ya está asegurado, entonces por ahí no habría ningún problema, pero acá sí va a haber riesgo entre medicamento y medicamento. Tratar de que no sean juntos y no emplear las gaseosas, ¿no? Antes se hacía, y en algunos lugares, porque sí desobstruía por el gas, ¿no? Entonces el gas comienza a ejercer el efecto y empuja y lo desatora la sonda que puede estar obstruida, pero no es lo que se recomienda. Hay enzimas que sí me pueden ayudar a mí a administrar juntamente con el bicarbonato y a desobstruir la sonda que pueda tener esos problemas. Siguiente. Y para ello, que esto es un mecanismo que pueda generar un tipo de interacción y que se da justo, ¿no? Nosotros lo tocamos esto dentro de, porque muchas veces alteramos la forma farmacéutica, mezclamos en la nutrición enteral y el efecto es nulo, producto de que no hacemos un buen uso de estos medicamentos. Sobre todo, ¿no? Medicamentos de cubierta entérica no pueden ser. A veces nos dicen, y nosotros como farmacéuticos tampoco, no es que solamente digamos, no se puede, hay que dar la otra pauta. ¿Cuál es la alternativa? Porque no hay que dejarle sin poder utilizar al médico algún medicamento, ¿no? Cuando decimos algo, no se puede, pero se puede esto. Hay que plantear la alternativa, ¿no? Dar la propuesta de solución. Entonces, los medicamentos nosotros sabemos que han sido diseñados con un objetivo, ¿no? Tabletas, jarabes, medicamentos por vía rectal, sublingual, todos tienen un objetivo de haber sido diseñados.
si no todos fueran de una sola forma farmacéutica, ¿no? Entonces, hay formas, medicamentos que no los encontramos en el mercado, ¿no? Entonces, ahí debemos de tener cuidado. Y estas cápsulas que tienen microgránulos de cubierta entérica han sido diseñados porque son lábiles, el principio activo es lábil al pH ácido del estómago y debe de llegar hasta el intestino tal que recién liberarse para producir el efecto, ¿no? Sin embargo, si nosotros abrimos, porque a veces tenemos un poco la costumbre, medicamento por sonda, todo abrimos o trituramos y le damos. El pobre paciente no está recibiendo el medicamento que necesita. Y eso, ¿de quién depende? Del farmacéutico, quien tiene que estar al lado, ¿no?, del personal médico, de enfermería, dando todas estas recomendaciones de un buen uso de los medicamentos. Siguiente. Algunos medicamentos tienen cubierta enmascarados y eso también tiene una finalidad, ¿no? Porque son muy irritantes, porque el sabor es muy fuerte, muy desagradable, por lo tanto se enmascara. Entonces, si yo voy a tener una sonda en el estómago y solamente el medicamento fue enmascarado por el sabor, sí puedo triturar y le puedo colocar, porque el paciente no va a sentir. Pero igual, si es que es muy fuerte, como ya está en el estómago, también puede subir el olor y eso puede fastidiar al paciente. Si yo necesito proteger de la luz o de la oxidación, hay que tener cuidado, ¿no? Si oxida al yo triturar, al alterar la forma farmacéutica, entonces debo de cambiar por otra forma y no alterar el medicamento inicial. Siguiente. Los medicamentos de liberación prolongada. Y a veces el paciente recibe nutrición enteral por 4 horas, ¿no?, de una forma intermitente, y necesita el medicamento para 24 horas, se tritura y se administra, cuando eso también tiene un objetivo de ser liberado lentamente, ¿no?, hasta 24 horas que toca la siguiente dosis. ¿Qué pasa? Porque eso tiene toda la dosis para 24 horas. Yo puedo llegar a niveles tóxicos si yo trituro y hago que se libere rápidamente. Entonces, este tiene un objetivo. Siguiente, puede producir toxicidad, ¿no? El otro tipo de forma farmacéutica son las de vía sublingual. Muchas veces, y a veces ocurre, miren, es un medicamento para ser administrado por vía oral porque es de liberación inmediata, normal, y lo utilizan debajo de la lengua. Y estos medicamentos que fueron diseñados para administrarse por la boca, por la sonda, ¿no?, tienen sustancias que luego van irritando la mucosa gástrica. Y es diferente a la de vía sublingual. La de vía sublingual se va a tener una liberación inmediata justo en las papilas gustativas para tener un efecto inmediato, ¿no? Entonces, estos no pasan por el metabolismo del primer paso, por eso que las dosis son pequeñas, porque el efecto va a ser rápido. ¿Qué pasa si yo no tengo cuidado de que debo de colocar debajo de la lengua y lo paso por la sonda? No va a haber efecto. ¿Dónde se va a absorber? Si lo que yo necesito justo es esta absorción. Va a ir por el metabolismo del primer paso, pero no voy a tener el efecto inmediato que es lo que yo necesito. Siguiente. Dentro de las alteraciones fisiológicas que pueden llevar también a una interacción es la cantidad de sorbitol que se presenta justo en las formas farmacéuticas que son pediátricas, ¿no? ¿Por qué se coloca sorbitol en un jarabe? Porque el niño no lo va a poder tomar, porque es desagradable si solamente yo tuviera el principio activo, ¿no? Por eso que cuando a veces van a adquirir un medicamento dicen, pero tiene sabor a fresa o tiene azúcar, porque si no su niño o su niña no lo va a poder pasar, ¿no? Entonces, el sorbitol es un azúcar altamente osmolar, ¿no?, que puede producir diarrea y calambres cuando las concentraciones son altas. Entonces, acá a nosotros tenemos la responsabilidad de ver que el medicamento, qué cantidad de sorbitol es la que contiene. Si tiene de 5 a 10 gramos por día, va a producir diarrea, y a veces esos son los causantes de las diarreas, y dentro de las complicaciones de nutrición enteral, siempre vemos diarrea. Y el paciente que recibe nutrición enteral y genera diarrea dice, suspéndele la nutrición porque esa fórmula es la que está presentando esa complicación.
y no es así, ¿no? Muchas veces es el sorbitol contenido en las formas farmacéuticas. Porque recuerden que a un niño, un jarabe, le vamos a dar una cucharadita cada 8 horas. Son 15 mililitros, que no pasa nada, para eso fue diseñado. Pero a un adulto no le vamos a dar 15, le vamos a dar 30, 50 o 60, porque queremos llegar a la dosis de una tableta, ¿no? Entonces el jarabe pues es la mitad o la cuarta parte muchas veces de una tableta. Entonces hay que leer la información y ver qué cantidad de sorbitol es la que contiene ese medicamento. Siguiente. Hablamos de osmolalidad en nutrición enteral, no osmolaridad. Osmolaridad porque va a ser por litro de agua, en cambio acá es por kilo de agua porque está yendo por la vía enteral. Y hay medicamentos pues que son altamente osmolares, ¿no? Que van a reaccionar en el tracto gastrointestinal, tanto de estómago como de intestino, y también va a producir distensión abdominal o diarrea, ¿no? En el paciente. Entonces, tenemos medicamentos, ¿y esto cómo lo vamos a resolver? Diluyendo, ¿no? La osmolaridad tenemos que diluir para disminuir, y hay que calcular cuánto nuestro organismo puede tolerar. Siguiente. Entonces, tenemos que llegar de 100 a 400 milimoles por kilo, no hay problema, ¿no? El organismo tolera, no pasa nada, pero si ya va superando 600, 800, 1000, 1500, ¿han visto cuánto de osmolaridad tiene? Por eso depende de la cantidad que yo voy a colocar del medicamento. Puede haber distensión, náuseas, diarrea, se descompensa el paciente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado para ver que esa complicación o esa reacción que está teniendo el paciente no sea del medicamento o de la nutrición enteral. Siguiente. Y hay fórmulas, ¿no? No sabemos que volumen por osmolaridad inicial va a ser igual a la osmolaridad final por el volumen final, entonces despejamos nada más y vemos qué cantidad de volumen es la que debemos agregar para disminuir esta osmolaridad y el paciente no tenga problemas. Siguiente. La ubicación de la sonda también es importante porque fármacos que se absorben en el estómago, si yo pongo la sonda en el yeyuno voy a tener problemas, o al revés, si yo tengo fármacos que se absorben en yeyuno y estoy alterando la forma farmacéutica desde el estómago, no van a llegar a su sitio final de absorción, ¿no? Entonces, eso es muy importante, dónde está ubicado la sonda y ver qué medicamento y qué fórmulas son las que yo estoy administrando. Siguiente. Los fármacos que actúan localmente, habíamos visto, ¿no? Tipo antiácidos, ellos tienen un efecto local. Imagínense, yo necesito el pH ácido justo para que puedan actuar. Y si lo pongo en yeyuno, tiene pH básico. Entonces, ahí no va a tener que actuar nada porque el efecto es inmediato nada más en las cavidades del estómago. Siguiente. Los fármacos que se absorben preferentemente en duodeno, hay que conocer a qué nivel se absorbe el fármaco, ¿no? Para yo poder administrar el medicamento, y deben de llegar intactos a esta luz, ¿no? Entonces, no se deben administrar en yeyuno porque yo requiero que en el duodeno, pase por el duodeno para que se absorba. Entonces, si ya la sonda transpilórica va más allá del duodeno, por gusto le estoy colocando el medicamento, porque no voy a tener ningún efecto. Yo necesito que esté en estómago o en duodeno para que pueda absorber alguno de esos medicamentos. Siguiente. Fármacos que se absorben a la sonda, o sea, se quedan impregnados, pegados a la sonda y por lo tanto no van a tener un efecto, ¿no? Tipo fenitoína, ¿no? Por eso hay que usar una sonda adecuada para poder evitar ese riesgo de dosis baja, ¿no? Y que pueda de pronto compensar una mayor dosificación para ver, para no observar las convulsiones. Siguiente. Acá de pronto nos falta hacer, ahora se está optando mucho por la prescripción personalizada, individualizada, ¿no? Con dosajes. Y justo esos medicamentos que son
de estrecho margen terapéutico o se usan para convulsiones, deben de ser dosados, monitorizados, ¿no? Medir su concentración plasmática para ver si yo en realidad tengo la concentración adecuada o no para evitar las convulsiones. Los fármacos que interaccionan con las fibras de las nutriciones, tipo levotiroxina, ¿no? La levotiroxina se administra en ayunas, muy separado de los alimentos, y peor, si hay fibra, no va a ayudar a aumentar los niveles de T4, T3 que yo puedo tener bajo. Digoxina, lovastatina, se pierde la biodisponibilidad, entonces hay que monitorizar esos niveles y estar rozando hormonas tiroideas para ver si es que yo estoy en los niveles adecuados o no. Siguiente. Y los fármacos, creo que hacemos como ayer, se les va a repartir acá para continuar. Aunque el tema está súper interesante, de repente un pequeño break. Corte. De paso que van viendo entonces, ¿no? Esto, miren, estas son las bolsas. Ya retiramos todo lo que es parenteral. Bueno, una de las interacciones muy conocidas también, además de fenitoína, quinolonas, que pueden interaccionar con estas fórmulas enterales, es el levodopa-carbidopa, ¿no? Estos van a actuar como neurotransmisores, ¿no? Uniéndose a proteínas, buscan proteínas, compiten, por lo tanto el efecto de levodopa que yo puedo encontrar va a ser muy pobre o muy bajo, ¿no? Entonces es necesario separar, espaciar de 2 horas. Cuando es a nivel de absorción, yo puedo hacer esta técnica, separar 2 horas, 1 hora, pero cuando es a nivel de metabolismo, todo el tiempo la droga, el medicamento va a estar en el organismo. Entonces, yo no puedo hacer esa separación. Lo que tengo que hacer es cambiar de medicamento que no vaya por esa ruta metabólica para evitar su uso. Siguiente. Quinolonas, ¿no? Estas forman complejos con las proteínas, por lo tanto, si yo voy a administrar estos medicamentos con las proteínas de la dieta, van a reducir su absorción. Como les decía, hay estudios internacionales, faltaría hacer acá, ¿no? En nuestro país, con nuestro grupo poblacional, a qué nivel se dan las interacciones. A veces son interacciones potenciales, mas no son reales, ¿no? Entonces, eso también hay que confirmarlo y corroborarlo con estudios futuros acá en el país. Siguiente. Estos son estudios, ¿no? Guti y colaboradores hacen estudios que es, como les digo, de otros países, hasta el mismo medicamento, ¿no? Hay que ver que sea la forma farmacéutica igual, los componentes, el mismo laboratorio, porque ustedes saben que de un laboratorio a otro varía la composición. Tiene que ser con nuestros mismos productos, las fórmulas enterales, de pronto utilizan otras fórmulas que tienen otros aditivos y hay que ver a qué está produciéndose esa interacción, ¿no? Entonces, él pues encontró, pero igual nos sirve de referencia para saber a dónde tenemos que abocar y hacer los estudios. Encontró pues que habían jarabes con pH bajo a 4 y habíamos visto que mientras más ácido, más extremo sea el pH, menor de 4 o mayor a 10, pueden haber estas interacciones. Entonces, estos compactaban la nutrición, aumentaban su viscosidad y una vez que aumentan la viscosidad, ustedes han visto que el lumen de la sonda es muy delgada y por ahí pasan estas fórmulas, entonces se obstruye y eso es lo que va a generar pérdida del medicamento y de la nutrición. Siguiente. Bauer es otro que también investigó en pacientes neuroquirúrgicos, ¿no? Y él observó que los niveles plasmáticos en relación a la fenitoína disminuía del 70 a 80%. Imagínense, esos pacientes siguen convulsionando. Entonces, lo que se optó fue por interrumpir, en el caso de que sea continua la administración de nutrición enteral, esperar que pase la fenitoína, lavar bien y nuevamente reinstalar la nutrición enteral, ¿no? Entonces, existen y faltarían hacer muchos más estudios para corroborar esto. Por ejemplo, ¿cómo lo corroboramos?
no solo con las convulsiones, habría que medir concentración plasmática y si está dentro de los niveles, ¿no? Incluso a veces ha pasado que se mide la concentración plasmática, está dentro de los niveles normales y el paciente sigue convulsionando. Entonces, miren, hay tanto para investigar y ver qué es lo que causa, qué es lo que además de eso está pasando, ¿no? Siguiente. Otro estudio realizado con 8 individuos observó la disminución de biodisponibilidad y concentración plasmática de carbamazepina cuando se administraba durante la perfusión continua respecto con la administración oral habitual, ¿no? Entonces, si hay medicamentos que nos sirven de referencia, que puede haber una interacción, pero nos falta acá por lo menos corroborar con un dosaje plasmático o ver las reacciones del paciente, ¿no? Si es que el objetivo por el cual fue administrado no se está dando. Siguiente. Otros estudios, ¿no? También con quinolonas. Las quinolonas forman complejos también con proteínas, calcio. Entonces, dentro de los medicamentos más estudiados, por lo menos quinolonas, anticonvulsivantes, hay que separarlos de 1 a 2 horas de las fórmulas enterales para evitar que formen complejos y se reduzca. Ahora habría que calcular si se reduce a un 70%, cuánto más hay que agregar. Hacemos el factor de corrección y vemos, en lugar de darle 500, perdiendo 70%, cuánto más yo le puedo agregar para asegurarme que no pierda toda la potencialidad del medicamento que debe de dar. Siguiente. Anticoagulantes, ¿no? Acá hay un efecto antagónico, tanto de la vitamina K, que sabemos que interviene en los factores de coagulación, con los medicamentos que se utilizan como anticoagulantes. O sea que ahí voy a tener un efecto antagónico. Tengo vitamina K, pero anticoagulante, entonces no voy a tener el efecto esperado. Siguiente. Las recomendaciones: nunca triturar medicamentos si por lo menos no tiene el visto bueno de un químico farmacéutico. No sabemos el comportamiento de todos los medicamentos, es imposible. Ya nos vamos familiarizando con uno y otro, y si no lo tenemos a la mano hay que revisar. Nunca hay que asegurar un medicamento de alterar de la forma farmacéutica sin que pueda tener la garantía de que voy a tener la dosis adecuada, ¿no? Entonces, al comienzo, cuando recién comienzas, dejas, a veces permites que enfermería triture todo, ¿no? Y no sabemos qué se le está dando. Después ya vamos coordinando y vamos viendo que tal medicamento no debe ser administrado y alterado de forma farmacéutica. Y hay que tener cuidado porque el farmacéutico a veces tiene esa debilidad, ¿no? El médico indica algo, dice, se tiene que triturar y él lo hace. El médico es el experto en todo lo que es diagnóstico. Y en el tratamiento del medicamento tiene que ser el farmacéutico responsable de eso, ¿no? Entonces, quien da la pauta, se tritura o no, tiene que ser el farmacéutico, no el médico. El médico no conoce de formas farmacéuticas, para qué fue diseñado, qué principio activo tiene. Él no conoce, ni tiene por qué saberlo, no es una responsabilidad directa, pero sí del farmacéutico. Entonces el médico propone algo y el farmacéutico le da la pauta. Si procede, no procede, hay que utilizar esto, y se generan los cambios de los medicamentos. ¿Y de dónde podría averiguar eso? O sea, si el médico me dice algo, o la enfermera a veces, ¿no? Ya. Ocurre. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Si a mí me dicen, este medicamento va a ser administrado. Ah, yo veo. ¿Por dónde va a ser administrado? Por sonda. Muy bien. ¿Dónde está ubicada la sonda? En el estómago. Ok. ¿Qué alimento está recibiendo? Porque ese paciente tiene que recibir algún alimento. Está recibiendo una fórmula polimérica, semi-elemental. Muy bien. Con esos datos, si es un medicamento nuevo ya conocido, primero vas y buscas qué propiedades farmacocinéticas y físico-químicas tiene el medicamento. Se absorbe a un pH ácido. Muy bien, está correcto, ¿no? De pronto puede alterarse con las proteínas con proteínas. Ah, entonces debo administrarlo separado de la nutrición enteral. Entonces hay que revisar nutrición enteral, medicamentos, todo al respecto, y recién procede a administrarse el medicamento con la fórmula enteral. ¿Ya? En el caso, sobre todo hay que tener cuidado a pacientes que están con sonda, porque todo se tritura y se altera
la forma farmacéutica, ¿no? Entonces, ahí tenemos que revisar todo lo relacionado al medicamento. Por eso es importante que los datos de un medicamento estén contenidos en el inserto. Muchas veces no hay. A veces a mí me ha tocado hablar con la farmacéutica de la misma empresa, ¿no? Entonces, entre farmacéuticos yo le decía, no, yo quiero saber cuánto contiene de sorbitol, porque a veces te ponen sorbitol, pero ¿cuánto? Y a veces ni ellos mismos saben. Entonces tiene que conseguirnos ese dato, porque de pronto estamos buscando de dónde genera la diarrea, qué pasó, porque no es de la enfermedad, el nutriente no tiene nada que ver, el medicamento. Entonces vamos indagando de una forma completa datos del medicamento, de la nutrición y del paciente. Y hay páginas en internet porque cuando te pones a buscar o navegar en internet te sale. Trata de buscar en guías. Hay guías o protocolos de interacción fármaco-nutriente. En España, sobre todo, los hospitales han hecho muchos estudios, pero como te digo, tiene que ser el mismo medicamento que nosotros estamos estudiando. Entonces, ¿dónde vamos a ir? A la industria, ¿no? Yo quiero saber las propiedades físico-químicas y farmacocinéticas de este medicamento. Entonces, ahí vemos, ¿no? Cómo puede ser el comportamiento, a qué pH está. Entonces, ahí ya sabemos que un pH ácido en el estómago no se va a ionizar y pasa normal. Pero si mi sonda está en estómago y el pH es básico, se va a ionizar, entonces no lo puedo administrar. Estos datos físico-químicos son los que necesitamos para yo ver. Siguiente. No triturar ninguna cápsula, tableta que no esté estudiada, ¿no? Hay que asegurarnos primero de cuál va a ser el resultado. Siguiente. Productos efervescentes, ¿no? A veces de repente sabemos que hay la acetilcisteína, el carbonato de calcio, medicamentos que son efervescentes, y si nosotros nada más por la boca, a veces a las productos de efervescencia tomamos, a veces como que nos ahoga, imagínense el paciente con sonda, ¿no? Que puede ir directamente, entonces lo que hay que hacer es esperar a que termine de gasificarse todo eso. Siguiente. Los medicamentos que no se deben triturar, ¿no? Si hay que, nosotros como farmacéuticos, ver si tiene microgránulos, cuál es el objeto, ¿no? Entonces nos va a decir ahí en el inserto, estos son lábiles al pH ácido, a la luz, es protegido por eso, entonces no se debe de triturar. Por eso lo que nosotros debemos saber son las propiedades del medicamento, porque no lo sabemos de todo. De repente un laboratorio colocó algún aditivo para mejorar el trayecto de absorción, otro laboratorio no lo coloca, por eso es que la diferencia a veces de marcas o de un medicamento a otro en precios, ¿no? Porque no tiene toda la protección del medicamento. Siguiente. Jarabes y soluciones es la primera opción, pero acordarnos también de cuánto es, ¿no? La osmolaridad que pueda tener. Hay que diluir, miren, en la dilución de 15 a 30 mililitros, pero en niños es más complicado. En niños el volumen es restrictivo, ¿no? Entonces hay que ver qué medicamentos, si hay otra opción, hay inyectables que pueden administrarse por vía oral, hay que calcular la dosis nada más, ¿no? Entonces nosotros vemos las opciones y eso es lo que le damos al médico, a la enfermera. Los productos citostáticos, ¿no? Tienen que prepararse en una cabina, en un medio que proteja al operador, porque son peligrosos, sabemos que eso luego con el tiempo el operador es el más perjudicado. Siguiente. Y la interacción fármaco-nutriente parenteral. Acá el mecanismo es diferente. Miren, acá utilizamos una gama de productos y acá yo puedo tener cloruro de potasio, pero ese cloruro de potasio no viene solo, ¿no? Entonces puedo tener sulfato de magnesio, las proteínas, y dentro de los frascos de proteínas dice de repente valina, pero la valina no viene sola, viene con cantidad de insumos. Entonces acá participan más de 200 principios activos que van a ser mezclados en un solo empaque, en una bolsa de serie. Entonces, ahí entre ellos pueden tener también interacción. Y aparte, si vamos a adicionar medicamentos, mucho más todavía, ¿no? Siguiente. Entonces, en esta interacción fármaco-nutriente se obvia la vía de absorción digestiva, porque va a ir directamente a vena. Yo ya no voy a ver
que haya una interacción a nivel de absorción, porque el medicamento no va a nivel de absorción del estómago, sino se obvia este mecanismo. Pero sí vamos a ver a nivel de distribución, de metabolismo y de excreción de los medicamentos y también del nutriente. Estos cambios pueden provocarse en la concentración plasmática, cuando hacemos dosaje, y no podemos dosarle también a todos y ver la concentración plasmática, ¿no? Justo en ese documento de intercambiabilidad, ahí sale también, ¿no?, la recomendación. ¿Qué productos son los que debemos hacer ese dosaje de concentración plasmática? Y ver si el área bajo la curva está en las concentraciones que nosotros necesitamos o de repente no voy a tener un efecto farmacológico deseado. Siguiente. Entonces, a nivel de distribución, ¿qué es lo que nos interesa? ¿No? ¿Qué medicamentos pueden producir una distribución rápida? Porque la idea es que se llegue a un equilibrio instantáneo, ¿no?, cuando hay una distribución rápida. Y esto siguiendo el modelo monocompartimental, como si yo ingreso acá el medicamento y obtengo un resultado rápido, o cuando no hay un equilibrio instantáneo y puede ser bi o tricompartimental, donde tiene que seguir varios procesos para llegar recién al sitio de acción. Hablamos de volumen de distribución, volumen aparente ocupado por los fármacos, que estos, ¿no?, se refiere a la conversión de la concentración plasmática y cantidad de fármaco en el organismo. Entonces, depende de cuán rápido el medicamento, sobre todo, va a alcanzar el estado de equilibrio dentro del organismo y qué volumen, si es mi organismo, dentro del medicamento, en qué volumen se está distribuyendo, ¿no? ¿Cuánto va a recorrer el medicamento para llegar a su sitio de acción? Siguiente. La nutrición parenteral. ¿Qué hace la nutrición parenteral, no? Acá, nutrición parenteral hiperproteica tiene la misma acción que se hace por vía enteral. Lo que va a hacer es, va a reducir de una forma significativa la respuesta clínica. Justo hablábamos con el doctor, ¿qué costumbre tenemos acá en Perú, el ser humano, los peruanos, de alimentarnos? ¿Hiperproteicas o hipercalóricas? Hipercalóricas, ¿no? ¿Y por qué será? ¿Por qué sería? ¿Porque es más rico? Tenemos una falsa creencia. Costumbres, mitos, que a veces, ¿no? De pronto en la sierra, sí, en la altura, porque hay, el clima es diferente, ¿no? Necesitamos más calorías, pero en la costa no. Sin embargo, hacemos el mismo tipo de alimentos en costa, sierra y selva. Las calorías son las más propensas a recibir nuestro organismo, ¿no? Entonces, miren esa interacción que se produce por competencia, ¿no?, sobre todo estos aminoácidos de cadena ramificada, como son fenilalanina, leucina y isoleucina, y por lo tanto compiten por los transportadores hasta llegar a esta barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces, al competir, vemos que no hay resultado del efecto de la metildopa y tampoco de las proteínas. Entonces, en NPT, miren la recomendación que debe ser, cuando son mayores de 0,8 miligramos kilo día de proteínas, debe afectar la respuesta farmacodinámica de la L-dopa, pero no se modifica su concentración plasmática, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en pacientes con problemas de Parkinson? Hay que reducir el aporte proteico, ¿no? ¿Para qué? Para no generar esta interacción con este medicamento. Siguiente. El Menfalam es un producto citotóxico, también utiliza ese mismo transportador, por lo tanto, al competir con estos transportadores de aminoácidos para llegar a la red hematoencefálica y acceder a células tumorales del cerebro, también va a haber esta interacción. Entonces, en estos casos, lo que amerita es disminuir el aporte proteico para evitar estos riesgos de interacción. Siguiente. Unión a proteínas, acá la albúmina es el actor principal, es el que sirve de transportador, de medio para que los fármacos puedan utilizarse. No es un marcador de desnutrición, pero sí me sirve a mí para medir el grado de desnutrición que pueda tener el paciente, ¿no? Por eso es que un paciente con albúmina baja, 2, 2,5, no necesita albúmina
intravenosa. Lo que necesita es nutrición, soporte nutricional, enteral o parenteral, lo que corresponda, pero necesita alimentarse, no necesita la albúmina intravenosa. Eso no es efectivo, está demostrado, lamentablemente todavía casi se siguen utilizando para ese tipo de diagnósticos. Cuando es mayor de 2 esta relación, mire, del ácido graso libre relacionado con la albúmina, hay un fuerte desplazamiento de las uniones a proteínas plasmáticas en muchos fármacos. Y en ayuno prolongado, ustedes saben que acá el paciente no recibe nada de alimentación, la degradación de los triglicéridos almacenados y el aumento de los ácidos grasos libres en el plasma están muy pronunciados. Siguiente. ¿Qué causas modifican la unión de fármacos a proteínas? La nutrición parenteral en algunas ocasiones puede producir disfunción hepática, porque hacemos trabajar directamente el hígado, no es como una vía integral, ¿no? Entonces, si hay problemas hepáticos, esto se puede dar y por lo tanto, si hay problema hepático va a haber disminución de la síntesis de albúmina y por lo tanto su concentración plasmática también va a estar baja. Y esa alteración puede provocarse, ¿no? Se provocan los volúmenes acuosos del organismo, cambia las características de los compartimentos cinéticos y altera la distribución. Entonces, si los medicamentos están altamente unidos a albúmina, entonces al aumentar la composición corporal, el volumen y la distribución de los medicamentos, también va a fallar el efecto de ellos. Siguiente. Al modificar la concentración plasmática de albúmina, disminuye el grado de unión a las proteínas plasmáticas y el efecto, por lo tanto, va a ser muy pobre. Y cuando hay disfunción hepática, también disminuye la síntesis de albúminas, como habíamos visto. Siguiente. ¿Y qué efectos tienen los nutrientes en la distribución de los fármacos, ¿no? La distribución tiene que ver con el flujo sanguíneo. ¿Qué tanto el volumen que yo estoy colocando de nutrición parenteral puede afectar o no? Por eso se sugiere no volúmenes grandes, ¿no? Y además la nutrición parenteral no es un medio en el cual yo voy a corregir la alteración hidroelectrolítica que pueda tener mi paciente. No, eso me sirve para nutrir y estabilizar metabólicamente a un paciente. Si a un paciente está teniendo pérdidas por fístula de 2 litros, de 3 litros, yo no voy a reponer ese volumen con la nutrición parenteral. Tiene que ver y relaciona el grado de unión a proteínas plasmáticas y las propiedades físico-químicas también del medicamento, la estructura, la lipofilia, la constante de ionización del pK, ¿no? Siguiente. El estado nutricional, ¿cómo interviene en la distribución de los medicamentos? Ya está demostrado, ¿no? La desnutrición está asociada a cambios en el volumen de distribución, por lo tanto, altera el tiempo de vida media también de los medicamentos, ¿no? Y la composición corporal se altera cuando hay depresión nutritiva y en ayuno, por lo tanto, no hay que forzar a un organismo a no recibir ningún alimento. Siguiente. El ayuno prolongado, ¿no? Hay hiperhidratación, por eso es que cuando un paciente ayuna, se desnutre, se va liberando el líquido y comenzamos a ver edemas, ¿no? ¿Qué va a producir acá? Aumenta la licencia, o sea, se comienzan a abrir todas las suturas de un paciente postoperado, hay rotura de la anastomosis, todo lo que fue unido se comienza a abrir, se rompe, y la infección de las heridas también se incrementa, ¿no? Siguiente. En nutrición leve o moderada, la concentración plasmática de la albúmina se encuentra reducida, por lo tanto, la fracción libre de los fármacos se incrementa en forma significativa en la sangre. La hipoalbuminemia es algo que nosotros debemos tratar de evitar, ¿no? Porque me va a perjudicar tanto en la duración y gravedad del estado de nutrición del paciente y los medicamentos también no van a poder actuar, ¿no? Dentro de las proteínas, albúmina y globulina, la albúmina es el que cumple un rol más determinante tanto en unión con los medicamentos como en la respuesta del estado nutricional del paciente también. Siguiente.
Un factor que puede influir en la distribución de los fármacos en pacientes desnutridos es la administración de la nutrición parenteral, ¿no? Acá los pacientes tienen aumentado el agua extracelular, por lo tanto, este incremento causa hipoalbuminemia, se diluye, ¿no? Aumenta, hay movimiento de líquidos de los diferentes accesos internos, aumenta el espacio de distribución de la albúmina y conduce a un aumento del agua extracelular por disminución de la presión oncótica. Y cuando disminuye, pues vamos a tener que ambos mecanismos se sinergizan y por lo tanto se incrementa esta reacción. Siguiente. Estudios, ¿no?, diferentes demuestran que el aporte de glucosa en la NPT induce a expansión del agua extracelular y un ligero aumento de peso. Por eso, sobre todo en pacientes con problemas cardíacos, el volumen está restringido y no debemos de abusar de este nutriente, ¿no?, porque el agua también tiene una función muy importante. Siguiente. A nivel de metabolismo, ya habíamos visto, ¿no?, las vías metabólicas hay que cuidar, igual sufren con acciones de metabolismo todas las formulaciones que puedan ingresar a nivel de oxidación microsómica, como es la fenitoína durante la nutrición parenteral, aumenta su metabolismo, por lo tanto hay que ver las rutas adecuadas que puedan darse para no generar esa interacción. Siguiente. El estado nutritivo en el metabolismo de fármacos también, ¿no? Los pacientes desnutridos de forma leve o moderada poseen un metabolismo oxidativo de los fármacos normal o aumentados, pero ¿qué pasa en un desnutrido grave? Tienen disminuida esa capacidad metabólica, no van a purificar, no van a degradar, no van a eliminar estos productos y puede quedarse retenido y generar toxicidad en el organismo. Siguiente. El efecto de los nutrientes en la eliminación también, ¿no? A través de eliminación vemos si es por vía renal, aumentan el flujo plasmático y la velocidad de filtración. Acá en terapia nutricional cuidamos todos los órganos, ¿no? Hígado, riñón, para poder eliminar y depurar sustancias que puedan ser de pronto alterar estos órganos. Por ejemplo, si hay alteración renal, ¿no?, o hepática, los aminoácidos aromáticos deben ser lo más restringidos posibles y puede tener repercusión a este nivel, ¿no?, renal. Siguiente. El estado nutritivo en la eliminación sí tiene que ver, porque si está fallando el riñón, los medicamentos, sobre todo que son nefrotóxicos, no se van a poder eliminar y van a seguir afectando, ¿no? Por lo tanto, no solamente el medicamento, también las proteínas, que tanto afectan al sistema renal de poder eliminar, ¿no? Y el aclaramiento de los medicamentos se va a ver bastante limitado. Siguiente. Y un tema que tocamos mucho y tratamos de enfocar en interacciones es ver la estabilidad y la compatibilidad de toda esta gama de nutrientes que participan en la nutrición parenteral. Siguiente. Incompatibilidad, que es un fenómeno que ocurre cuando dos drogas son mezcladas y me van a dar un producto inadecuado. Entonces no debo de estar dentro de, igual como ocurre en las fórmulas enterales, también debo de cuidar en la fórmula parenteral. Siguiente. Y estabilidad o inestabilidad, ¿no? Yo debo de garantizar que toda la fórmula parenteral preparada debe de ser estable. ¿Para qué? Para que los nutrientes sean absorbidos adecuadamente, ¿no? Entonces, una fórmula inestable puede verse alterada por muchos factores. Siguiente. Y dentro de ellos tenemos, dentro de todos los macronutrientes, los aminoácidos, dentro de ellos el triptófano es el más lábil, ¿no?, sensible a la luz, por lo tanto sabemos que los aminoácidos tienen una función bufferada, tamponada, que me va a ayudar a estabilizar el medio. Sin embargo, algunos contienen disulfito, que eso genera reacciones adversas también a los pacientes. Siguiente.
Las vitaminas, ¿no? Les decía al inicio, vitaminas a veces se colocaban en días intercalados, pero actualmente todos ya se ha demostrado que los pacientes depletados necesitan vitaminas, ¿no? Y dentro de ellos la vitamina C es la que se oxida rápidamente y su catalización con el cobre se da, ¿no? Entonces hay que tratar de no mezclar en forma conjunta vitamina C y cobre que proviene de los oligoelementos. Hay que reducir, se produce reducción de tiamina cuando hay bisulfitos. Ahora los aminoácidos no contienen bisulfitos algunos, por lo tanto evitamos este riesgo. Y la degradación de riboflavina, ¿no? En contacto con la luz. Por eso en algunas circunstancias se opta por proteger toda la bolsa para evitar alteración o inestabilidad de estos nutrientes. Siguiente. La nutrición parenteral y medicamentos. Además de toda la gama de composición de la nutrición parenteral y adicionarle medicamentos, pues nosotros recomendamos que no debe ser una práctica habitual, ¿no? Para evitar interacción incluso medicamento y nutrición parenteral por la misma vía, ¿no? Entonces, y si es en Y, hay que evitar, y hay estudios de eso, hay que continuar haciendo estudios y en realidad al colocar en Y en algún momento se encuentran y qué es lo que puede pasar. ¿Cuánto tiempo permanecen juntos? Depende del goteo, ¿no? Si el goteo es rápido, va a pasar rápidamente y si es lento, van a seguir por el mismo canal ambos productos. Así como son fórmulas complejas, hay que considerar también, ¿no? Y revisar las propiedades físico-químicas, tanto del medicamento vía oral o vía enteral, como por el medicamento vía parenteral también. Siguiente. Tenemos medicamentos y hay estudios de algunos medicamentos que sí pueden ser compatibles, tanto en mezclas 2 en 1 como en 3 en 1, pero la recomendación de nosotros los farmacéuticos que estamos en el ámbito de la terapia nutricional es no mezclar, no arriesgar. Por A o B yo mezclo y ocurre lo mismo, ¿no? En una bolsa de nutrición parenteral coloco los medicamentos, de pronto el paciente requiere más dosis o está teniendo algún problema, pídalo el nutriente parenteral y el medicamento, ¿no? Entonces hay que tratar de administrarlo por vías separadas. Siguiente. Medicamentos, miren, probados, la insulina, ya la heparina se descartó porque la heparina forma complejos con calcio, con las proteínas de la nutrición parenteral, entonces ya no se usa, pero sí la insulina, ¿no? Pero lo malo es que la insulina pues se adhiere un poco a las paredes de la bolsa y hay que estar mezclando para evitar perder. Si yo necesitaba 20 unidades de insulina, de pronto lo que está llegando solamente es 10 y mi paciente sigue con picos de hiperglicemia. Siguiente. Hay reporte de casos, ¿no? Referente a estas incompatibilidades, precipitación. Sobre todo, a veces, cuando el personal que va a hacer este preparado, pues no conoce, no revisa mucho más de las propiedades de cada nutriente o de cada medicamento. Siguiente. Incluso hay reportes de muertes, ¿no? Entonces, lo que sí concluimos, que el aporte temprano de todo lo que es nutrición parenteral, incluso en el prematuro, en los pacientes críticos, debe ser lo más inmediato. Los prematuros, como dijimos, son pacientes impredecibles. Hoy están bien, mañana amanecen mal, aparecen nuevamente bien, se complicaron, entonces hay que tener mucho cuidado. Y en ellos lo que vemos es el aporte de calcio y fósforo, que es el dolor de cabeza para el farmacéutico a la hora de preparar por la formación de fosfato de calcio que se pueda generar. Siguiente. Entonces, una de las incompatibilidades bastante frecuentes que se dan es el calcio con el fósforo, pero sobre todo el cloruro de calcio que antes se utilizaba en algunos preparados reacciona rápidamente con el fosfato y se forma el fosfato de calcio, que es un precipitado lechoso que tiende a obstruir el catéter y cuando ingresa se aloja también en los pulmones, donde el paciente muere por estrés respiratorio. Siguiente. Lo otro que nosotros cuidamos en la nutrición parenteral son los líquidos, ¿no? Los líquidos que necesitan también los pacientes. Ahora hay varios estudios que hicieron colegas de otros países referente a la estabilidad de los líquidos.
si era estable, cuántos días sobre todo, siguiente, y en neonatología que no puede faltar, ¿no? Siguiente. Entonces tenemos que las emulsiones lipídicas, ustedes han visto los frascos, es diferente a una solución transparente, ¿no? Esto es una fase oleosa, contiene también la fase acuosa y el emulsivo. ¿Para qué? Para dispersar estas gotas que son de aceite, ¿no? Y tratando de, como ustedes ven, no hay floculación, todo es homogéneo, pero las gotículas de grasa tienen un mayor diámetro. Siguiente. Y lo que buscamos es que sea estable, ¿no? Entonces, si yo voy a colocar una mezcla que me está alterando los lípidos o está separando las fases, yo no debo de administrar. Entonces, el objetivo es que la solución sea estable y compatible. Siguiente. ¿Y quiénes afectan los lípidos? Los cationes monovalentes, los bivalentes, la temperatura, el pH, ¿no? Son factores que van a afectar esta emulsión lipídica y por lo tanto separan fases, lo oxidan y lo alteran, por lo tanto no son aptos para poder administrarse a los pacientes. Siguiente. Creo que ahí acabamos. Qué bárbaro, hemos hecho un maratónico, pero era importante que ustedes vean por lo menos estos temas, ¿no? En seguimiento haremos un poco de cálculos, que creo que no lo han visto la primera vez, para poder ver los casos del paciente. Son las fórmulas. ¿Qué son? 10 para la 1. 10 para la 1. Ay, fueron las colegas. Estos ya los vieron, ¿no? Sí. Fórmulas existen de diferente composición. Siempre cuando tengan una fórmula, lean, miren, pues que son importados y en diferentes idiomas y a veces no nos permite ver, pero ¿cuál es? ¿No? Pero hay que encontrarlo. Hay que identificar qué contiene. Y de acuerdo a eso, ver si procede o no procede, ¿no? A veces no necesariamente que estemos en una unidad de terapia nutricional, a veces a un familiar, ¿no? Mira, me indicaron tal. Ya conocemos ya cómo puede actuar cada preparado o cada formulación parenteral.